Bueno, hola a todos, vamos a continuar con la última parte del curso de cálculo en varias variables. Entonces, si recuerdan, en la sesión anterior estuvimos hablando de los teoremas integrales del cálculo vectorial. Entonces, hasta ahora, todo lo que vimos a lo largo de este curso, salvo que no pudimos profundizar mucho sobre superficies, se engloba en lo que estamos viendo en esos últimos temas, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño diagramita que la fuente es de este libro, Cálculo en varias variables, edición 1 de estos autores. Entonces, este diagrama me parece muy interesante para que a ustedes les quede claro cómo con este curso y este último tema que vamos a ver hoy, a lo largo del día, que es el teorema de Stokes, culminan todo lo que ustedes han aprendido en teoría de cálculo, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, han visto la integral de Riemann en una variable y a lo largo de todos estos cursos que han tomado, pues han aprendido cosas como integrales dobles, que fue en su curso de variables 1, integrales triples de campos escalares, y pues lo primero que recordamos es que estuvimos hablando de las integrales de línea, y entonces aquí ya tenemos el teorema de Green, ¿no? Que nos está conectando una integral de línea, es una conexión, ¿no? Una integral de línea con lo que ya sabemos que son las integrales dobles. Y lo que vimos la última sesión hablamos un poco del teorema de la divergencia, vimos algunos ejemplos. Y en el teorema de la divergencia, pues encontramos integrales de superficie de campos vectoriales. Y pues sabíamos que el teorema de Green nos conecta una integral de superficie, perdón, nos conecta una integral de superficie de un campo vectorial a lo largo de una superficie S con una integral triple, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, que es el teorema de Stokes, antes de ver un par de cosillas que nos quedan pendientes, es cómo vamos a conectar una integral de línea con una integral doble de una superficie, ¿no? Y aquí vamos a recordar lo que es el rotacional. Pero básicamente como que este diagrama les permite ver, ¿no?, cómo el teorema de Stokes les está dando una generalización de muchas cosas que ustedes ya vieron en el cálculo vectorial. Bueno, ya hemos hablado del teorema de Green y vimos ejemplos, hemos hablado del teorema de Gauss, es el teorema de la divergencia. Y algo que nos queda pendiente son las integrales de superficie de campos escalares. Ya habíamos hablado de las integrales de superficies de campos vectoriales, pero eso es algo que nos quedó pendiente, ¿no? Entonces vamos a recordarlo para que quede todo completo. Entonces este tema quedaba pendiente en integrales de superficie. De campos escalares. Sí, y entonces, bueno, lo que recordamos es que estábamos en las clases anteriores mencionando cómo se pueden parametrizar superficies, ¿no? Entonces, si recuerdan, para curvas, parametrizábamos con una variable, es decir, necesitábamos un parámetro, ahora para las superficies necesitamos dos. Entonces, digamos, si ustedes quieren parametrizar una superficie S, pues lo vamos a hacer vía una función gamma, que va a estar definida en algún subconjunto de, digamos, de R2, y nos va a dar una superficie, ¿no? Digamos, podemos ver más o menos así, y esto es en R3, ¿no? Digamos, esto es una superficie. Y gamma, pues está definida, digamos, de este subconjunto de R2 a R3, de esta forma, ¿no? Gamma de U como gamma de U, gamma de B.
Y a veces se escribe de esta forma, ¿no? X que depende de U, B, Y que depende de U, B y Z que depende de U, B. ¿Ok? Y nos interesa pues que gamma sea de clase C1, por ejemplo, ¿no? Que sea derivable y continua en el subconjunto D que estemos considerando y que además existan sus derivadas parciales y que sean continuos, ¿no? En ocasiones nos va a interesar que la superficie, digamos que sea suave. Eso va a requerir más cosas, ¿no? Como lo mencionamos en las sesiones anteriores. Entonces, lo que nos interesa ahora es lo siguiente. Digamos, supongamos que tenemos una lámina dada por una superficie S parametrizada, digamos, por una función gamma, cuya regla de correspondencia se podría ver así, ¿no? ¿Sí? Y cuya densidad está dada por D de X, Y, Z. Lo que entonces obtenemos es lo siguiente. Si queremos conocer la masa de la lámina, es lo siguiente. Entonces, la masa de la lámina está dada por la doble integral sobre la superficie S de la función de densidad de X, Y, S, perdón, Z, de S. ¿Sí? Esto es calcular la integral doble sobre la región D, digamos, en el dibujito anterior, teníamos R que iba de este subconjunto D, que está en R2, y estábamos obteniendo S, ¿no? Esto es en R3. D de X en U, B, Y de U, B, Z de U, B, por el valor absoluto, perdón, por la norma del producto cruz de la parcial de gamma con respecto de U por la parcial de gamma con respecto de B, espacio, de U de B, ¿sí? Si se acuerdan, en la sesión anterior estuvimos hablando un poco de que para lo que estamos estudiando, estamos considerando pues que la superficie es suave y que estos vectores, la parcial de gamma con respecto de U, la parcial de gamma con respecto de B, en cada punto de la región D, pues son linealmente independientes, ¿no? Y más general pedíamos que este producto es distinto de cero. Vamos a abrir el siguiente. Bueno, entonces, lo que estamos obteniendo es que de esta manera, si tenemos que F, que va de R3 en R, es un campo escalar en R3, es continuo, digamos, definida sobre una superficie S, dada por gamma. Le podemos pedir que sea de clase C1. Pues entonces se define la integral de F sobre S
pues, de esta forma, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. La integral doble de f sobre la superficie S, pues va a estar dada de esta forma. Si se fijan, esto es lo análogo a lo que habíamos visto cuando tomaban un campo escalar y queríamos saber, por ejemplo, la masa de un alambre, ¿no? Entonces aquí ya estamos, pero con obtener la masa de una lámina. Digamos, por ejemplo, un ejemplo de aplicación. Entonces tenemos esta integral. De esta forma. ¿Y qué ocurre si en particular yo quiero saber el área de la superficie de S orientada y, bueno, correspondiente a una función que le está parametrizando gamma, que sea de clase S1, y además estamos pidiendo pues que sea suave, vamos a ver aquí, que sea suave en D, ¿no? Entonces, vamos a agregarlo. Entonces, digamos, es el segundo del área de una superficie S orientada correspondiente a gamma de clase S1 y suave en D. Pues va a estar dada por lo siguiente, ¿no? Va a ser igual a la doble integral sobre D de 1 que multiplica a la norma de este, ¿no? El producto cruza la parcial de gamma con respecto de U por la parcial de gamma con respecto de B. ¿Sí? Vamos de U de B. Vamos a ver un par de ejemplos y continuamos con el tema que corresponde a esta sesión. Es un ejemplo es el siguiente. Vamos a calcular la doble integral sobre la superficie S de 3z de S, donde S es la porción del plano 2x más y más z igual a 2. ¿Sí? Y vamos a suponerla de tal forma. S va a estar dada por z igual a 2 menos 2x menos y. Digamos, una vez que hacen el despeje en esta ecuación. Y voy a considerar gamma de 0,1 cruz 0,2. Esto está contenido en R2 a R3. Y va a estar dada por gamma de U, B igual a U, B, 2 menos 2U menos B. ¿Sí? Entonces voy a obtener un vector, el vector normal estándar asociado a gamma, que mencionamos en la sesión anterior. Esto es gamma sub U plus gamma sub B. Esto es para denotar de manera corta la parcial de gamma con respecto de U y la parcial de gamma con respecto de B. Pues esto es igual si lo escribo en notación de determinantes. Pues IJK 1, 0 menos 2, 0, 1 menos 1. Y si ustedes hacen la cuenta, esto les da 2,1,1. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero normalizar, este vector ya es ortogonal. Si yo lo quiero normalizar, tomo la norma. Y esto es, pues, raíz de 6. ¿Sí? Entonces, pues tengo lo siguiente, ¿no? Tengo F
está dada por esta regla de correspondencia, f de x, y, z igual a tz, este campo escalar. Tomo la composición con gamma y esto pues me va a dar aplicada en u, b, va a ser igual a 3 de 2 menos 2u menos b igual a 6 menos 6u menos 3b. Y yo estoy considerando que u, b está tomando valores en 0,1 cruz 0,2. Es decir, u está tomando valores entre 0 y 1, b está tomando valores entre 0 y 2. Entonces, si yo calculo la integral, esto es la integral de 0 a 2, de 0 a 1, de 3 raíz de 6, de 2 menos 2u menos b, de u de b. Y esto es igual a 3 raíz de 6 por la integral de 0 a 2, de 2u menos u cuadrada menos ub, evaluado de 0 a 1 con respecto de b. Y esto es igual a 3 raíz de 6 de la integral de 0 a 2, de 1 menos x de b, igual a 3 raíz de 6 de b menos b cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a 2, y esto es igual a 3 raíz de 6. ¿Ok? Entonces, digamos, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, el resultado que buscamos es este, 3 raíz de 6, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Veamos un ejemplo 2. Por ejemplo, el siguiente, ¿no? Digamos, evalúa la válvula integral sobre la superficie S, z de z, donde S es la superficie z igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada por encima del plano XY. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, esta ecuación corresponde a la de un paraboloide y lo podemos ver si hacemos el bosquejo de la gráfica. Lo podemos ver de esta forma. Aquí estamos, bueno, vamos a tener que dibujarlo un poco. Vamos, esta es la superficie que me describe la ecuación z menos 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Aquí yo tengo el plano z igual a 4 y en la superficie, en la base, lo que tengo es el plano XY. Si recuerdan, esto corresponde a la ecuación z igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es calcular esta integral doble sobre esta superficie. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es notar, digamos, vamos a poner una solución. Pues el campo escalar que estoy considerando es el que tiene como regla de correspondencia f de x, y, z igual a z. Y ahora lo que necesito es una parametrización de esta superficie. Si se fijan, aquí lo primero que se nos debe hacer notar es que calcular esta integral en coordenadas cartesianas pues va a resultar muy laborioso, ¿no? Entonces aquí lo que ya conviene es recordar cómo podemos parametrizar pues utilizando lo que sea conveniente, ¿no? Ya sea cambio a coordenadas polares, cambio a
cambio de coordenadas y le indicas lo que corresponda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la siguiente parametrización para S. Para S, vamos a considerar la parametrización siguiente. Primero, lo que voy a hacer es que, como usualmente lo hacemos, a X con respecto de, vamos a poner ρ, con respecto de ρ, teta, lo voy a tomar como ρ coseno de teta, y a Y, con respecto de ρ y teta, lo voy a poner como ρ seno de teta, ¿sí? Estoy, digamos, usando coordenadas polares, y lo que voy a hacer es que voy a escribir esta ecuación, z igual a 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, pues con este cambio de variable, ¿ok? Si hacemos eso, pues entonces, una parametrización que yo puedo considerar es la siguiente. Gamma va a ir de 0,2 cruz 0,2 pi en R3 de la siguiente manera. Gamma de rho, teta, rho está tomando valores entre 0 y 2, teta están tomando valores entre 0 y 2 pi, de lo siguiente. En la primera entrada vamos a dejar que le corresponde a X es rho coseno de teta. En la segunda entrada que le corresponde a Y rho seno de teta. Y en la tercera entrada que le correspondía a Z, voy a hacer el cambio de variable y entonces me quedaría Z va a ser 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada, pero X cuadrada es rho cuadrada coseno cuadrado de teta menos, pues Y es rho cuadrada seno cuadrado de teta. Si yo hago esta operación, esto es lo mismo que 4 menos rho cuadrado, que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Recordemos que esto es igual a 1, entonces lo que voy a poner en la tercera componente de la función gamma, pues va a ser simplemente 4 menos rho cuadrada. ¿Ok? Voy a borrar esto. Y entonces lo que obtengo ya es una parametrización, ¿no? Si se fijan, como esta función en cada componente es continua, diferenciable, de clase 1, y además, por cosas que hemos visto a lo largo de este curso, pues sabemos que esta función además es suave, ¿no? O sea, no hay un parámetro teta tal que anula al mismo tiempo estos dos términos, y lo mismo va a ocurrir con rho, ¿no? Este vector, para cualquier rho y teta, esto nunca se hace cero, ¿no? Porque tenemos el término que es 4, ¿no? A ver, bueno, entonces, bueno, de hecho sí ocurre, pero no lo vamos a considerar. Bueno, vamos a calcular ahora el vector normal estándar, esto es decir, voy a tomar la parcial de gamma con respecto de rho y voy a tomar el producto cruz con la parcial de gamma con respecto de teta. Esto va a ser igual, usando la notación del determinante, que es IJ y K, coseno de teta, seno de teta, menos 2 rho, menos rho, seno de teta, rho coseno de teta, 0. Esto va a ser igual a, bueno, usando la notación vectorial, y que multiplica 2 rho cuadrada coseno de teta, menos j que multiplica 2 rho cuadrada seno de teta, más rho k, ¿sí? Entonces, pues yo tomo la norma de este vector. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 rho cuarta por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta más rho cuadrada, y esto es igual a rho cuadrada que multiplica a 4 rho cuadrada más 1, y esto es igual a rho que multiplica a la raíz cuadrada de 4 rho cuadrada
más 1. Se me fue. Ok, entonces, pues si ustedes hacen entonces las operaciones, vamos a tener que entonces, pues la integral que vamos a calcular es la integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a 2, de 4 menos rho cuadrada, por rho 4 rho cuadrada más 1, de rho de teta, y si hacen las operaciones, pues van a concluirlo, ¿no? Entonces, concluirlo se los debo como ejercicio. ¿Ok? Entonces, digamos que un ejercicio de este tema que van a encontrar en su tarea es, digamos, por ejemplo, obtenga el área de la porción de la superficie x cuadrada más y cuadrada igual a 25, y mayor o igual que 0, ¿sí? Que queda comprendida entre los planos z igual a 2y y z igual a 2. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la primera parte corresponde a un cilindro circular que tiene como eje el eje Z, y nos interesa nada más cuando y es mayor o igual que 0, ¿no? Y se queda de esta forma. Más o menos. Este es el eje Y, este es el eje X. Aquí tengo el eje Z, ¿ok? Y pues se me está pidiendo hacer un corte, ¿no? El corte que estoy haciendo es con el plano Z igual a 2Y. Entonces, si ustedes hacen su dibujo, esto se va a ver más o menos de esta forma, una vez que hacen el corte, ¿no? Entonces, lo que les está pidiendo es calcular la porción del área de la superficie que queda comprendida entre Z igual a 2Y y Z igual a 12, ¿no? Digamos, aquí tenemos el plano Z igual a 12, entonces lo que yo les estoy pidiendo que calculen es todo el área que va a quedar comprendida, ¿no? Digamos, cuando ustedes hagan el corte por la superficie. ¿Sí? Digamos. El dibujo no me lo permite, pero la idea es que puedan resolver este tipo de ejercicios. Ahora sí vamos a continuar con lo que corresponde a este tema, ¿no? Que es el teorema de Stokes. Y para eso, un preliminar que necesitamos es hablar sobre el rotacional, ¿ok? ¿Qué es lo que involucra a este tema? Entonces, vamos a considerar que estamos sobre un campo vectorial F que sea de clase C1, ¿sí? Digamos, por ejemplo, vamos a tomar la definición siguiente. Vamos a tomar F, un campo vectorial en R3, y le estamos pidiendo que sea, digamos, de clase C1 en su dominio. ¿Sí? Entonces vamos a definir el rotacional. También lo pueden encontrar como bucle o curve del campo vectorial F. Voy a usar sus componentes, F1, F2, F3.
es el campo vectorial dado por lo siguiente, ¿sí? Nosotros lo vamos a denotar como ROTF, pero en algunos otros libros lo pueden encontrar como bucle de F o curl de F de la siguiente forma, ¿no? Veamos. La parcial de F3 con respecto de Y menos la parcial de F2 con respecto de Z que multiplica a I más la parcial de F1 con respecto de Z menos la parcial de F3 con respecto de X multiplica al vector J más la parcial de F2 menos la parcial de X menos la parcial, perdón, la parcial de F2 con respecto de X menos la parcial de F1 con respecto de Y que multiplica el vector K. Digamos que así está dada la definición del rotacional del campo vectorial F, ¿no? Que tiene como componentes, funciones componentes F1, F2 y F3. ¿Sí? Una manera corta de recordarlo es usando la notación con el operador Napla. ¿Sí? Digamos, vamos a usar la siguiente notación simbólica. ¿Sí? Digamos, la notación que nos ayuda a recordar cómo está el rotacional es la siguiente. Vamos a anotar que si yo tomo el operador Nabla y tomo el producto cruz con el campo F, usando nada más la notación de F en términos de sus funciones componentes, F1, F2, F3, y recordando que el operador Nabla lo vemos de esta forma. Entonces, si yo hago este determinante, lo que voy a obtener es la misma regla de correspondencia de rotacional. Vamos a ahorrar un poco de tiempo. Si ustedes lo hacen, lo que obtienen es la notación para el rotacional de F, ¿no? O sea, recordarlo así puede ser más útil cuando tienen que hacer operaciones. Por supuesto que les he dejado hacer varios ejercicios donde les pido que calculen el rotacional de esta forma. Y algo que ustedes pueden notar es lo siguiente. Es un teorema importante que tiene que ver con el rotacional. Y lo dice lo siguiente. Si ustedes tienen F, es un campo vectorial. Digamos con componentes F1, F2, F3, tal que tiene derivadas parciales que son continuas, tal que F, lo voy a poner así, es de clase C1 en D. Vamos a pedir que sea de una región abierta, una región abierta de R3, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que si F es conservativo en D, entonces lo que ustedes pueden verificar haciendo unas operaciones inmediatas, pues es que el rotacional de F
es 0. ¿Sí? Y lo que siempre uno se pregunta es qué ocurre de regreso, es decir, si yo tengo un campo vectorial F tal que su rotacional sea 0, entonces es conservativo. Sabemos que la respuesta en general es no, ¿no? Ya que depende de sobre qué región está definido nuestro campo vectorial y a su vez las mismas propiedades que satisface el campo vectorial. ¿Sí? Cuando un campo vectorial cumple que su rotacional es 0, se dice que el campo es irrotacional, ¿no? Entonces, una cosa que uno sabe es el siguiente. Un ejemplo es que si yo tomo f, que está por f de x, y, igual a 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, que multiplica menos y, x, y hemos hablado muchas veces de este campo, que recordemos está definido en R2 menos el origen, R2, pues sabemos que este es un campo que es irrotacional, es decir, su rotacional es 0 y no es conservativo, ¿no? Y habíamos notado que el problema está, digamos, en esta región, ¿no? Pues sabemos que esto no es simplemente conexo, ya que tiene un hoyo, que es el punto 0,0. Se pueden hablar más cosas del rotacional, pero por supuesto lo que me interesa en este momento es mencionarles pues lo que les dice el teorema de Stokes. ¿Sí? Digamos, el teorema de Stokes lo que nos va a hacer es, nos va a permitir relacionar lo siguiente. Pues el teorema nos dice lo siguiente. ¿Sí? Pues vamos a escribirlo. Digamos, vamos a decir una versión del teorema de Stokes. Vamos a tener F un campo vectorial en el espacio. Vamos a pedir que sea de clase C1, definido en D. Vamos a escribir la versión más general, ¿no? Del teorema de Stokes. Vamos a pedir que D sea simplemente conexo. Simplemente conexo y acotado en R3. Y vamos a tener lo siguiente. Si S es una superficie que le vamos a pedir que sea de clase C1, es decir, la parametrización que obtengamos de S sea de clase C1 y orientada por esa parametrización y que además esté contenida en esta región D, donde está definida el campo F. Y vamos a tomar además C garigoleada como la frontera de S. La frontera de S, es decir, el borde de la superficie. Y le vamos a pedir que sea de clase C1, es decir, que esté parametrizada por una función que sea de clase C1
Lo que nos dice el teorema de Stokes es que entonces la integral de línea de f a lo largo de gamma, donde gamma, digamos, va a ser la parametrización que me va a estar, que me va a estar dando de la frontera de S, va a ser igual a la doble integral de rotacional de f de S con respecto de S. Si se acuerdan, la vez pasada dijimos que esta integral del lado derecho lo podemos interpretar como el flujo neto del campo, que en este campo, digamos, es el rotacional de F, a través de la superficie S, y lo que tenemos del lado izquierdo es lo que nos está diciendo es el trabajo, ¿no? De F sobre la curva S. Entonces aquí nos está conectando dos condiciones. Bueno, y esto lo pedimos cuando la orientación de la superficie es compatible con el sentido del recorrido de la curva. Digamos, con el sentido del recorrido de la curva. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el teorema es lo siguiente. Tenemos el teorema de Stokes. Nos afirma que la circulación del campo F a lo largo del borde de la frontera, del borde de la superficie, que está dado por esta integral, coincide con el flujo del rotacional del campo a través de la superficie. Y sabemos que esto está dado por la doble integral sobre esa integral de superficie, ¿no? La doble integral sobre S del rotacional de F de S. ¿Sí? Pues vamos a ver un ejemplo sencillo en los 10 minutos que nos quedan. Por supuesto, en la tarde vemos más ejemplos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Ejemplo 1. Déjenme encontrar un ejemplo sencillo. Ok. Bueno, vamos a tomar lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Utiliza el teorema de Stokes para calcular la integral de línea siguiente. Esta expresión, la integral de línea de e a la y más z de x más e a la z más x de y más e a la x más y de z. Es decir, el campo vectorial que estamos considerando
es e a la y más x, e a la z más x, a la x más y. ¿Sí? Y donde la curva, donde c, pues está de esta forma. ¿Sí? Digamos, es la intersección de estas dos superficies, de esta esfera, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 4 cuadrada, con el plano x más y más z igual a 1. Y le pedimos lo siguiente. Tal que la proyección de la curva sobre el plano XY está orientada positivamente. Entonces, pues vamos a resolverlo. O vamos a decir rápido cómo se resuelve. Digamos, la solución es la siguiente. Por el teorema de Stokes, digamos, la función f que estamos usando, que estamos considerando, este campo f, pues sabemos que es de clase C1 en todo R3, ¿no? Y pues todo R3 es todo el espacio, es simplemente conexo, entonces sí podemos aplicar el teorema de Stokes en este caso. Entonces, para resolverlo, hicimos lo siguiente, ¿no? Por el teorema de Stokes, tenemos que la integral de línea de f a lo largo de la curva C pues va a ser igual al flujo sobre la superficie, a través de la superficie S de rotacional de F, ¿no? Entonces, pues vamos a notar lo siguiente, ¿no? Si ustedes hacen las operaciones, van a ver que el rotacional de F, usando la notación del operador Nabla, eso es igual a IJK, la parcial con respecto de X, la parcial de Y, parcial de Z, E a la Y más Z, E a la Z más X, E a la X más Y. Entonces, en esta cuenta les va a dar lo siguiente. E a la X más Y menos E a la Z más X en la primera componente. En la segunda componente es menos C a la X más Y más C a la Y más Z. Y en la tercera componente es E a la Z más X menos E a la Y más Z. ¿Sí? Entonces, ahora bien, la superficie que vamos a considerar tiene que ser una superficie que contenga la curva, ¿ok? Entonces, necesitamos que S debe ser una superficie que contenga a la curva S, y lo que vamos a seguir a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a tomar S como el plano X más Y más X menos A igual a 0. Tenemos que la curva se va a quedar contenida en S. Un vector normal unitario a S, pues va a estar dada por lo siguiente. 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que para calcular la integral de superficie, lo que voy a hacer es tomar el rotacional de F y voy a tomar el producto punto con N.
Pues esto es lo siguiente, ¿no? Voy a hacer más pequeñito. Esto es e a la x más y menos e a la z más x, coma, e a la menos x más y, más e a la y más z, coma, e a la z más x menos e a la y más z, producto punto con 1 que divide a raíz de 3, 1 que divide a raíz de 3, 1 que divide a raíz de 3. Hacen la operación respectiva y esto van a ver que les da 0. ¿Sí? Entonces, pues aquí yo tengo que la integral de superficie de rotacional de F de S, pues esto es 0, ¿no? Entonces ya cabe. Digo que entonces, por lo tanto, la integral de línea de F, que es igual a esta integral de superficie, por el teorema de Stokes, pues es exactamente 0, ¿no? Entonces este teorema es importante. En este caso, digamos que les facilita hacer operaciones y por supuesto podemos ver otros ejemplos, ¿no? Entonces, en la tarde vemos más ejemplos y muchas gracias por conectarse, ¿ok? Entonces, me despido de ustedes y nos vemos en la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, maestro.